tardes. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Ah, vaya, perfecto. sí, licenciada. Buenas tardes a todos. La Caterina. Buenas Bienvenidos. tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Vamos a dar inicio a la clase. Por favor, si fuera tan amable de pasarme las diapositivas, por favor. Gracias, Angie. Por favor, Angie, ¿sería tan fina de pasarme las diapositivas? Listo, licenciada. Muy amable, gracias. Bueno, pues nos habíamos quedado en la clase pasada en las formas de tenencia de la tierra en la década que termina en 1870. Y pues íbamos a explicar las tierras adquiridas con título legítimo. Bueno, esto ya lo habíamos explicado, pero se lo voy a otra vez a traer a la memoria para que ustedes puedan ir pues aprendiendo junto con la explicación. No sé si estas diapositivas ya se las había trasladado alguien. Sí, ya se las envié, licenciada. Muy bien. Entonces ya tienen ustedes las diapositivas y pues también ustedes ahí las pueden ir pues leyendo, así como vamos a poner ahorita ejemplos, ¿verdad? Entonces, recuerdo que la vez anterior también estábamos colocando ejemplos. ¿Sí se recuerdan ustedes de los ejemplos que estábamos poniendo? A ver si se recuerdan. Nadie se acuerda. Bueno, vamos a empezar otra vez. Las formas de tenencia de la tierra en la década que termina en 1870. Entonces, son las tierras adquiridas con título legítimo, es decir, que ya tenían un título con el cual estas tierras podrían en un futuro ser reclamadas. Es decir, que tenía finca, folio y libro. En esa época era cuando empezaba a existir todo lo que es lo del registro de la propiedad y pues ya empezaban a notarse las propiedades en esos libros, en esos registros de la propiedad. Recuerdo mucho que en un caso que llevaba, me dijeron, mire, fíjese que yo tengo una propiedad que viene desde el año 1812. Y realmente a mí sí me sorprendió porque 1812, imagínense ustedes, era un tiempo realmente, pues que en esa época, pues no existía tanto, pues tanto robo, no existía eh, tanta delincuencia, ni se robaban las propiedades, ¿verdad? Bueno, siempre ha existido, pero no tanto como hoy en día. Entonces me fui a la hemeroteca para ver si realmente pues encontraba algunas referencias, porque pues esta persona era una persona ya mayor, tenía como 90 años.
y el señor todavía andaba así como que fuera quinceañero ustedes. Entonces, en ese momento, pues él me indicaba que sus abuelos habían sido dueños de esas propiedades y que las habían ido a inscribir al registro de la propiedad. Cuando, pues, yo me enfoqué en ir a la hemeroteca a ver si encontraba alguna referencia en relación a esto, sí, créanme que sí la encontré. Y cuando la encontré, yo estaba feliz porque ver documentos de esa época, la verdad es que sí es muy, muy bonito. Y si ustedes, pues, quisieran ir a investigar algo a la hemeroteca de esas fechas, miren, fabuloso. Entonces, a eso se le llamaba las tierras adquiridas con título legítimo. También estaban los terrenos poseídos por personas que carecían de título de propiedad. Hasta la fecha aún tenemos propiedades o tierras que tienen posesión, no tienen todavía eh, folio, finca, folio y libro. Entonces, cuando estas tierras poseídas, por ejemplo, en los departamentos, creo que ahí es donde más se ve. Aquí en la capital es muy raro, pero en los departamentos sí se ven las tierras que tienen posesión. Eh, Hablaba en una oportunidad una persona que vive en Izabal, otra persona me habló que vive en Petén, y sin ir muy lejos, porque me fui muy lejos a Petén. Entonces, me habló también permítanme que mis audífonos están cayendo. Eh, Hablábamos, de Petén, pues Petén está muy lejos, ¿verdad? Vámonos aquí cerquita, donde yo tengo mi oficina, en Santo Domingo, Chinacó. Ahí hay muchos, pero miren, muchos terrenos que están aún en posesión. ¿Qué significa esto? Que no tiene finca, folio y libro. Entonces, si no tiene finca, folio y libro, se les llaman posesiones. Y estas posesiones vienen y los dueños que las poseen actualmente tienen que venir y hacer un procedimiento que se llama titulación supletoria para que ya se conviertan o ya la conviertan en finca, folio y libro. Entonces, cuando estaban esos terrenos poseídos por personas que carecían de título, lo único que ellos decían que tenían era la palabra. Y muchas veces cuando se decía que era palabra, la gente lo respetaba, pero algunas otras personas no lo hacían, no respetaban el hecho de que ellos decían que era de su propiedad. Entonces, con el simple hecho de que estuvieran habitando en el lugar, ya las estaban poseyendo. Y dice la ley, que si es un terreno que está en posesión y que si usted lo habita por más de 10 años o con 10 años, ya usted puede empezar la titulación supletoria. Entonces, si usted va a empezar esa titulación supletoria, tiene que cumplir con los requisitos establecidos. Pero en esa época, que fue en el año 1870, pues la gente solo lo decía la palabra o se iban a las municipalidades para que les extendieran un acta. En esas actas venían y ponían acta número uno y ustedes saben cómo son las actas, ¿verdad? Entonces ahí ponían que eran, pues esas propiedades era de fulano de tal. Así lo hacían. Eh, Aún hasta la fecha, algunas propiedades son de la municipalidad, pero estoy hablando de hoy en día, ¿verdad? Algunas propiedades que no tienen finca, folio y libro son de la municipalidad.
Y acabo de tener un caso en el cual me dijeron, mire, licenciada, es otro abogado, ¿verdad? Que estaba en ese asunto. Mire, licenciada, ¿qué hago? Me dice, o sea, explíqueme qué pasó, qué pasó. Dígame y con mucho gusto, pues yo lo puedo aconsejar. Mire, licenciada, lo que pasa es que la municipalidad está donando un terreno. Pero ¿y qué pasa con ese terreno? Es que lo está donando, me dice. Pero cuando lo está donando, eso significa que pues ya platicaron, ya se pusieron de acuerdo. ¿Cómo es que lo van a donar? Entonces vine yo y como a mí me genera duda, ¿verdad? Si estaba o no estaba inscrito. Entonces vengo y como él me estaba diciendo que yo hiciera la escritura, ¿verdad? Entonces le digo, por favor, muéstreme cuál es la finca folio y libro. Y efectivamente o sea, me pidió la certificación y me la mostró, ¿verdad? Entonces, con la certificación me pude dar cuenta que esta propiedad había sido trasladada a la municipalidad y la municipalidad vino y, y le hizo la donación a una persona que tenía años de vivir cerca del lugar. Pues yo no sé qué tipo de negociaciones hicieron, pero la cosa es que a mí me pidieron una escritura. Cuando la escritura llegó y de hecho todavía la tengo ahí en espera porque tengo que mandarla al registro, la municipalidad vino y me aceptó la escritura con pues todas las referencias que yo le hice y se la vendieron o le donaron la parte que está en la propiedad de la municipalidad, se la donaron a esta señora que es una particular. Entonces, ahorita me corresponde hacer que a mí. Ya hice la escritura, entonces como la municipalidad le está vendiendo o le está donando a esta señora, entonces me corresponde a mí venir e ir a inscribirla al registro de la propiedad como donación, como donación. Entonces, miren, todos estos temas, pues yo se los estoy tocando porque esta raíz de las posesiones, ¿verdad? Esas posesiones tienen mucho, como que uno puede profundizar. La verdad es que no termina uno de aprender, ¿verdad? En Santo Domingo, Chinaco, el 5% está con finca folio y libro y el 95% son posesiones. En una oportunidad llegaron pues me llegaron a plantear un caso de una como aldea que está cercana al pueblo, en donde me decían, mire, licenciada, la verdad es que yo soy dueña, yo soy propietaria de ese lugar, de toda esa área. Bueno, le digo, pues, o sea, si usted dice que es propietaria, demuéstrelo. ¿Dónde están las pruebas? Ajá, aquí definitivamente, si usted dice que es propietaria, tiene que presentarlas. Sí me llevó los documentos y tenían finca, folio y libro. Pero créanme, era una comunidad, o sea, ya esa aldea ya estaba formal, ya estaba repartida. Me levantó la mano Andrés, ¿qué manda? Muy buenas tardes, licenciada. Con una consultita respecto a lo que estaba mencionando de los 10 años, tengo una duda. Sí, dígame. En este caso, por ejemplo, para llevar un control, uno tiene que ir a la municipalidad para decir, o cómo es o cómo puede llevar un control, porque bien puede decir una persona que lleva 10 años en esa propiedad, que no tiene ni folio ni los requisitos que se necesitan, y, y tal vez no ha llegado los mínimos requisitos, por ejemplo, los 10 años. Entonces, ¿cómo lleva un control uno en ese sentido? O uno va a la municipalidad o va con un abogado para que le lleve el control de los años que lleva en esa propiedad, licenciada? Es una duda que se me surgió. Claro, Andrés, con mucho gusto le respondo. Normalmente uno tiene vecinos. Entonces, cuando uno hace una solicitud para hacer una titulación supletoria, le piden testigos. Esos testigos van a declarar
delante de un juez competente, van a declarar que son sus vecinos por más de 10 años. Y es la pregunta que les van a hacer. Número uno. Número dos, bueno, eso es como notario, uno lo tiene que aconsejar, ¿verdad? De que si no tiene papeles, no tiene en qué basarse. Y hoy en día, pues surgen tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día, pues tiene que presentar un documento. ¿Cómo lo va a presentar? Diciéndole al abogado, mire, eh, abogado, fíjese que esto y esto pasó. Entonces el abogado le va a decir, bueno, haga una escritura. Le vamos a hacer una escritura de declaración de derechos de posesión. ¿Por qué va a hacer esa declaración? Porque viene y el abogado no es el que va a tener la culpa si pasa algo, ¿verdad? Sino que va a venir y el que está diciendo que es propietario está declarando bajo solemne juramento que ha poseído esa propiedad pacífica, continua, de buena fe y a título de propietario del- de ese terreno. Entonces, todo esto que les estoy mencionando tiene que ir dentro de la escritura. ¿Para qué? Para que sea totalmente válido y que le tome juramento el abogado. El abogado va a tomar ese juramento y se lo va a colocar en una escritura de declaración jurada. Bueno, con eso ya tiene usted una declaración jurada en donde usted está diciendo, porque usted está declarando a través de esta declaración jurada, que es una escritura, que usted es el legítimo propietario desde el año 1900, no sé, tal vez 1900, y desde ese año ha venido de generación en generación eh, durante toda su familia. Así es lo que tiene que decir. Tiene que poner en los años y tiene que ponerle en cuanto está valorado. Bueno, pero como ustedes saben que esto siempre van a haber problemas, ¿verdad? Yo tuve un caso en el cual había una escritura de declaración y les digo, porque yo le hice una declaración, pero cuando yo hice la declaración, por eso le digo, uno tiene que respaldarse como abogado, porque usted no ha estado viviendo con los señores, ni sabe si le están diciendo la verdad, si, o qué, o se lo están inventando. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer una declaración jurada. En esa declaración jurada, este señor me dijo, mire, yo soy el propietario. De repente, lo mandaron a citar al juzgado y le dijeron, mire, pero si esta propiedad tiene 4 dueños y la misma propiedad tenía 4 dueños, 4 poseedores. ¿A quién le vamos a dar el beneficio de que sea el propietario? Porque los 4 no pueden ser a menos que se lo dividan en un pedacito cada uno. Pero cada uno de ellos vino e invirtió o compró algo del terreno, ¿verdad? Entonces, los 4 propietarios estaban en el juzgado reclamando, los 4. Imagínense usted, va, dentro de esos 4 estaba la persona que yo le había hecho la declaración jurada. Miren qué caso tan difícil. Es que miren, de veras, caso difícil, difícil. Entonces, a cada uno de ellos se le solicitó una escritura. Bueno, ¿quién tiene papeles? Que presenten los papeles porque el señor juez así lo hizo. Copropietario se puede en este caso. Es que nadie va a querer ser un copropietario de un pedacito de terreno. No se puede. Entonces, aquí se tiene que ir a un juzgado como lo hicimos en esta oportunidad y ver cuáles son las pruebas que tiene cada uno de los que está ahí. Bueno, aporten las pruebas, ese es el momento oportuno de aportarlas. Y vino este señor y pues aportó la escritura que yo le había hecho. Miren ustedes, creo que fue la única que cumplió los requisitos de todo lo que la ley, pues la ley indica qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, los que ya les dije, ¿verdad? Entonces, en la escritura tiene que ir bien hecha, porque para eso usted está estudiando y para eso usted está respaldando a su cliente.
a pesar de que yo no sabía que iban a aparecer esos 4, pero se hizo así, como lo dice la ley. Entonces se vino y dijo, bueno, señor juez, fíjese que yo tengo estos documentos, yo sí tengo antecedentes, la gente que está alrededor puede decir que yo he vivido toda mi vida, que ahí he pasado toda mi vida. Yo tengo ya casi 70 años y yo he estado viviendo en esa propiedad. Esa propiedad fue de mis papás y a mis papás se las heredaron mis abuelos y así, sí sucesivamente. Y entonces le dijo el señor juez, sí, porque yo conozco a tu familia, le dijo. Yo conozco a toda tu familia y yo tengo aquí, el señor juez le dijo que tenía más de 40 años de estar ahí en el municipio, ¿verdad? Y que como, como él conoce, eh, Jaime tiene prendido su micrófono. Jaime, gracias. Entonces, pues, ¿qué les digo? Esta situación, le dijo el señor juez, miren, yo conozco al señor, yo conozco a su familia, sé quiénes son, porque tiene una característica especial el señor juez ahí en el lugar. Él conoce a todo el pueblo. Mire, se le escaparán los nuevos, ¿verdad? Pero los antiguos se conoce a todo el pueblo. Entonces, mire, yo le hablo al señor juez, mire, fíjese que fulano de tal tiene problema y fíjese que pasó tal y tal cosa. Sí, ya sé de quién me está hablando y que no sé. Miren, es tan, pero tan antiguo el señor juez en ese lugar que a la gran se sabe casi, casi que todos los casos también, ¿verdad? Entonces le dijo así, bueno, entonces, presénteme sus documentos, licenciada, por favor, ¿le puede ver a presentarme los documentos? Bueno, entonces ya hicimos el primer testimonio, ya se lo presentamos, y yo le indiqué cuántos años tenía y qué pruebas presentaron los demás. O sea, yo quiero ver, ¿verdad? ¿Qué pruebas están presentando para decir que ese terreno, esa posesión es de ellos? Entonces dijeron, no, yo no tengo nada. A mí me lo vendieron, y me lo vendieron y hasta decían las cantidades, ¿verdad? Que se los habían vendido. Lamentablemente, esa gente perdió su dinero. Esa gente la perdió. No había forma de recuperarla porque ¿y a quién iban a ir a buscar si solo se los habían vendido de palabra? Imagínense. Y si yo no le hubiera hecho un documento, o si él no se hubiera puesto las pilas a hacer un documento, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué manda Marco? Buenas tardes, licenciada. Entonces, básicamente, para respaldar este caso que usted está comentando y que el compañero Giuseppe comentó, es, primero, pues tener las escrituras o las pruebas claras, y segundo, si no fuera el caso, en el caso de los 10 años, pues tener gente testiga que respalde que uno ha habitado el terreno durante ese tiempo para, digamos, ahí sí que respaldar ante un juez, pues que uno también tiene cierto derecho, básicamente. Por supuesto, lo primero sería entonces la escritura de la casa o como bien comentaba usted, los familiares y luego, pues en este caso, testigos también sería lo más idóneo, creo. Así es, porque esto que mencionamos en este momento, estos, digamos, requisitos, también los tiene que presentar cuando hace su titulación supletoria, lo dice la ley. Entonces, estos requisitos que yo les estoy mencionando son muy importantes porque en base a estos es que pues ellos valoran, porque es la municipalidad la que manda, tiene intervención también, ¿verdad? La intervención está con la municipalidad y con el juzgado. Primero conoce el juzgado, le da un trámite específico y en determinado momento, en determinado paso, porque son, digamos, 10 pasos a seguir, digamos, en el paso número 5 interviene la municipalidad. Entonces, en la municipalidad viene, hace el respectivo informe también. En el paso número 2 también va e interroga a los testigos. Entonces ya la municipalidad en su momento ya toma las decisiones y ve si realmente corresponde y da su aceptación
para que se haga la titulación supletoria que está solicitando en el juzgado. Entonces, para eso es que sirve. No es nada más que nosotros lo vayamos a tener, sirve. Y en el caso de estas personas, como ya tenían, eran generación tras generación las que se lo estaban donando y nunca habían hecho documentos, se pone específicamente en la escritura. Y en esa escritura viene y es uno de los requisitos que tiene que presentar ante el juzgado para que le acepten su titulación supletoria, que sería en el juzgado económico coactivo, porque como es en un departamento, entonces tiene que buscarse el juzgado que corresponde. Y en este caso, pues corresponde al juzgado económico coactivo del lugar o del departamento donde están sucediendo las cosas. Como yo me estaba refiriendo a Santo Domingo, Chinacó, me estoy refiriendo también a Zumpango, a Chimaltenango, a todos estos lugares, ¿verdad? Alrededor. Entonces son departamentos y tienen que buscar específicamente el juzgado donde los puedan atender. En el caso de Santo Domingo y de Zumpango, el lugar le corresponde Zacatepeques, que es la antigua, y nos tenemos que ir a la antigua, al juzgado económico coactivo. Y así sucesivamente en todos los departamentos, ¿verdad? Si me pongo a contarles para dónde vamos, sí, se nos va toda la clase por acá. ¿Alguna otra duda o pregunta? Y si no, pasamos al siguiente. ¿No? Bueno. Vamos a ver, tierras tituladas ad corpus. Bueno, miren, pues este ad corpus viene de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia católica. Ad corpus. Así se le llama. Esos son términos de las tierras que vienen y como que poseyendo la iglesia, como siendo parte de la iglesia católica en su momento. A veces se le llamaban tierras tituladas ad corpus. Yo les mencionaba una propiedad que está ubicada en la zona 6, Santa Luisa. En esa propiedad, me imagino que en su momento fue ad corpus. ¿Por qué? Porque le perteneció a un convento, le perteneció a la iglesia para los sacerdotes. Ustedes saben que pues los sacerdotes estaban en un lado y las monjas estaban en otro. Y pues en estas propiedades que están dentro de la capital, digámoslo así, ¿verdad? Tenían como posesión las iglesias. Entonces, estas iglesias las ocupaban y ahí mantenían a su gente, a sus monjas, a sus sacerdotes, y eso hacía a que la gente, pues obviamente se diera cuenta que no era del pueblo, sino que era de las iglesias. Los ejidos municipales y tierras comunes de pueblos de indios. Estos pueblos de indios eh, eran como pequeñas porciones, así como la que le estaba mencionando en Santo Domingo, que era una porción, pero esa porción se volvió gigante y se volvió una aldea, y esta aldea es un gentío y cada uno tiene en posesión sus terrenos. Y ahorita con esta señora que ya no terminé de contar el caso, ¿verdad? Esta señora que llegó a reclamar esa propiedad, ¿cómo va a sacar a toda la gente de ahí? O sea, es imposible. Aunque yo le decía que si confirmaba que tenía su finca, folio y libro, pues legalmente lo podía hacer, legalmente. Entonces esta señora me dijo, mire, aquí está, yo se lo doy para que usted haga el trabajo. Entonces yo me quedé, ¿cómo me puedo enfrentar a toda una aldea? O sea, las aldeas no son tan pequeñas, son familias que eh, pues han estado ahí durante varios años y esta señora dice que no había aparecido porque no sabía en dónde estaba ubicada la propiedad. Hasta en ese momento pues se dio cuenta que la propiedad estaba ubicada ahí, que quería su propiedad y que quería su propiedad. Lamentablemente
yo le dije que no podía llevarle el caso. Eso, imagínense enfrentarse contra toda una población. No, aunque se gana muy bien, pero era cosa seria. Va, y después me va a hablar la dueña y posteriormente llegaron los que habitaban el lugar y también me fueron a hablar. Entonces, eso se volvió serio, ustedes. No, definitivamente, pues a eso nos referimos con tierras que no, que la municipalidad, porque vino la municipalidad y como vio que no tenía dueño, vino la municipalidad y fue específicamente la municipalidad la que les otorgó esa propiedad. A pesar de que tenía finca, folio y libros, sin embargo, como la municipalidad no sabía y quería quedar bien con esa población, se la dio. Entonces, venimos y esos son tierras que se volvieron municipales, a pesar de que tenían finca, folio y libro. Si esta señora, porque como yo no le acepté llevar el caso, la verdad no sé cómo pararía, ¿verdad? Pero si esta señora se hubiera como preparado para sacar a toda esa gente, lo hubiera podido hacer porque tenía las pruebas. Tenía las pruebas. Ella tenía la certificación donde hacía constar que ella era la hija del antiguo dueño. Entonces, pero para eso se necesita dinero, tiempo y abogados que sean pilas para poder enfrentar esa situación. Pero cómo yo no podía hacerlo porque yo me estaba enfrentando a la población y no solo que yo me iba a quedar ahí, es como seguía como echarme de enemigo a toda esa gente. Entonces no, yo no acepté esto. Yo creo que se vale, ¿verdad? Se vale decir a quién puede uno atender y a quién no. Y en esta oportunidad, pues no las atendía. A eso nos referimos también con ejidos municipales y tierras comunales de los pueblos de indios. Tierras de propiedad de las comunidades religiosas. Es algo similar a lo que les estaba hablando de los conventos de Ad Corpus. Eh, es algo similar porque esas tierras comunales religiosas como que se las hubiera quedado el pueblo religioso, como que no obtuvieron, tal vez no la obtuvieron con dinero, sino que simplemente por ser parte de la iglesia fue que se quedaron con esas tierras religiosas, ¿verdad? Y era donde les decía que esas tierras religiosas podrían ser esos conventos, pero ahorita me viene a la mente que también podría ser estos lugares donde, por ejemplo, Isinché, son lugares que son comunales, pero que también son religiosos, porque ahí habitaron ciertas comunidades, ¿verdad? Entonces, podría ser ese lugar también. Y las tierras de cofradías religiosas. Entonces, ustedes saben que las cofradías están dentro de las propiedades religiosas, ¿verdad? Y que la cofradía pertenece también a la iglesia católica, a la iglesia que tiene como su base principal en cada departamento. Entonces, estas tierras de cofradía también son tomadas en cuenta porque ahí es donde se hacen todas las actividades religiosas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, digamos que siempre, pues el ejemplo es Santo Domingo de Chenacoj. A ver cuándo van a conocer por allá, ¿verdad? Para que se den cuenta cómo es que estamos ubicados y así ustedes también puedan eh, eh, disfrutar de este conocimiento, ¿verdad? La cofradía hace poco fue como el aniversario del pueblo, ¿verdad? Y pues como ustedes saben, el nombre que lleva es de un santo que es de la Iglesia Católica. Santo Domingo es el santo que pues ellos tienen en el pueblo, ¿verdad? Y pueden ustedes creer que mi oficina está enfrente de la cofradía. Entonces, en la cofradía vinieron y se prepararon para actividades súper, súper
religiosas. ¿Y dónde lo hicieron? En esas tierras que le dieron a la cofradía. Entonces, miren, muy bonito, la verdad es que a mí sí me gusta, pues, convivir, ¿verdad? Con todo este tipo de actividades. Yo hasta tomé video, ¿verdad? Y salir de ahí, como no, se imaginan ustedes, pues sorda, ¿verdad? Porque como ahí las actividades son muy bonitas y muy ruidosas también, porque se queman una de ametralladoras de no sé cuántos metros y total es que ahí yo salí, pues, sorda, pero bonito. La verdad es que y sí son cosas que cada pueblo tiene y cada uno, pues, lo disfruta. Y los que quieren disfrutarlo, ¿verdad? Los que no quieran, pues, se apartan y ya. Pero en estos casos que yo le digo, ahí es donde pueden disfrutar esas tierras de la cofradía. eh, Oía que todo el tiempo, porque como es el aniversario, ¿verdad? Están de fiesta, están del cambio de las autoridades, de la misma iglesia, y ahí mismo en ese espacio, mandan a traer todos estos personajes que alegran la feria, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Hay otro que son los terrenos de fundaciones de festividades religiosas. En estos terrenos de fundaciones son como donadas, ¿verdad? Donadas para que sean específicamente para esas tierras religiosas. Y esas también pues están puestas como finca, folio y libro y están a nombre de las fundaciones. Estas fundaciones muchas veces invierten, ¿verdad? Las fundaciones se hacen específicamente para estas actividades de festividades religiosas. Hoy en día también existen fundaciones para ayudar a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, etcétera. O sea, hay fundaciones que vienen a ayudar y traen esos terrenos, pero estos terrenos están específicamente con nombre fundamentado, ¿verdad? ¿Qué manda Hasley? Licenciada, solo para estar claro, porque no me había quedado muy bien claro. El número 4, que es ejidos municipales y tierras comunes de pueblos de indios, básicamente es como donación de la municipalidad para para el pueblo, se podría decir, ¿no? Sí, podríamos decir lo que es para el pueblo, ¿verdad? Pero como ahí lo vemos a nivel general, a nivel general y dependiendo de las personas que lleguen a solicitarlo también, ¿verdad? Porque no a todas las personas se les va a hacer o a donar propiedades municipales. Yo me doy cuenta en cuestión eh, de aquí de la capital. En la capital, definitivamente, también hay personas que tienen pedacitos de tierra y esos pedacitos de tierra eran ejidos, porque esos ejidos son municipales. Entonces, ¿qué pasa con esos ejidos que vienen y la municipalidad, por querer quedar bien, empieza a donarlos, pero de forma verbal? Porque si usted se acerca a estos asentamientos que están en zona 3, en zona 7, en zona 8, hay muchos asentamientos. Estos asentamientos son ejidos porque son de la municipalidad. Es una parte común del pueblo, podríamos decirlo, ¿verdad? Y viene la municipalidad y se los da a ellos, pero se los da condicionado. No le da escrituras, porque cuando le dan escrituras, pues tiene que hacer las desmembraciones, pero la municipalidad, si usted viene y viene a averiguar,
no los ha dado. No ha dado, a nadie le ha dado esas propiedades, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere mi estimada Hassi. Ok, está bien, muchísimas gracias, licenciada. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor, Angie. Vamos a continuar entonces. Hacia el año 1849 aparece la grana, una enfermedad que dio como resultado una gran inestabilidad en las cosechas. Las había buenas y las había desastrosas. Y ya para el año 1857, la iglesia, a fin de estimular el cultivo de otros productos, determina bajar los diezmos al 1% por el café y al 2% por la caña de azúcar. En 1857 la grana tenía un precio en el mercado 10 veces más alto que el café. En 1871 un quintal de café valía 10 pesos y uno de grana 70 pesos. Entonces, miren cuál era la diferencia en cuanto al cultivo que estamos viendo y en los años que lo estamos viendo. Eh, Recuerdo que estábamos hablando también del café, del azúcar no hablamos, pero del café sí hablamos, en el cual pues tuvo un momento en que vino y a las personas que cultivaban café les fue muy bien, pero fue por una etapa, un tiempo específico. Igual la caña de azúcar sigue teniendo este, su nivel, ¿verdad? Porque como ustedes saben de quiénes son estas empresas, ¿verdad? Entonces estas empresas no tan fácilmente caen como vimos que cayó el café, porque el café eran muchas personas que estaban cultivándolo, particulares, eran algunas empresas, pero no tan fuertes como lo es lo del azúcar. Entonces, el café sí se vino abajo, pero el azúcar sí se ha mantenido. En el 30 de noviembre de 1871 entra triunfante en la capital de Guatemala el ejército revolucionario comandado por los generales de García Granados y Justo Rufino Barrios, el primer comerciante e intelectual y de ideas liberales. El segundo era hijo de medianos propietarios de tierra y cafetaleros. El primero tribuno, cabeza visible del movimiento. El otro militar forjado en este campo de batalla y visible brazo ejecutor. Ambos se apoyaron en aquellos que habían salido perjudicados con el problema de la grana o que necesitaban tierras para el cultivo de café, y en comerciantes que necesitaban el poder para engrandecer el comercio. Es decir, que justo Rufino Barrios y García Granados eh, veían tal vez la riqueza o veían que este cultivo iba a ser grande, por eso es que se enfocaban en estos cultivos, ¿verdad? Lamentablemente, pues solo fue por un tiempo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Ideológicamente, liberales luchaban por el desplazamiento de Iglesia, que además de ser el más grande terrateniente, daban el aval político para mantener vigente la estructura socioeconómica política heredada de la colonia. Al triunfar García Granados, queda en la presidencia y Barrios se retira hacia el occidente del país, donde tenía su base social y era originario. Estando ahí, toma prisioneros a los jesuitas y demás órdenes religiosas y las expulsa del occidente hacia la capital. El suceso le crea un grave problema a Granados, quien, presionado,
se ve obligado a expulsar del país a los jesuitas y a la Orden de San Juan de Felipe Neri en 1872. García Granados trata de conciliar los intereses de conservadores y de los liberales también, reflejando la no comprensión del proceso de cambios históricos que se había abierto. Los dos generales entran en una lucha en la cual Justo Rufino Barrios desplaza a García Granados. Este, bajo pretexto de la guerra en Honduras, deja, la, deja de interino a Barrios, quien de inmediato expropia las tierras de las comunidades religiosas indígenas y los terrenos de las fundaciones de festividades religiosas. Entonces, ahí definitivamente esas dos tierras pues empezaron a sufrir los cambios, esos cambios religiosos, esos cambios de esas fundaciones que habíamos visto en los numerales anteriores. Siguiente, por favor. De 1871 a octubre de 1878, o sea, ahí ya, ¿cuántos años eran? 7, ¿verdad? El gobierno extendió 128 títulos de propiedad sobre 1.541 caballerías, lo que da un promedio de 11 caballerías por título. En estas épocas o en estos años no hablábamos de terrenos 7 por 15 o terrenos pequeñitos, sino que eran caballerías. ¿Por qué? Porque no había tanta población, no había tanto interés en tener esas tierras. Y aquí es cuando empiezan ya a donarlas. Decían que 11 caballerías por título. Ahí estaban dando títulos para que cada una de esas caballerías pues no tuviera problemas a futuro, ¿verdad? Y solamente por el derogamiento del censo eufitéptico se redimieron 23.427 terrenos que dieron posesión a 22.068 particulares. Pues ahí en ese momento fue cuando ya empezaron a hacer como que las divisiones, ¿verdad? Ya no eran caballerías, sino que esto se volvió ya porciones de tierra que ya daban títulos a 22.068 particulares. Ahí sí, ya estaban interesándose en todas las propiedades, o sea, la tierra. Por otra parte, se considera que en 1873 se repartieron con grandes facilidades 2.000 caballerías en la Costa Cuca y entre el inicio del movimiento y 1879 quedaron libres y en plena propiedad privada 1.650 caballerías, anteriormente afectadas por el sistema de censos. En ese tiempo relativamente corto se realizó una reforma agraria que quita el poder económico, político y social a los conservadores de una manera tajante y contundente. Cuando uno va al registro de la propiedad, encuentra en algunos casos que todavía dice de reforma agraria. Entonces, esto cuando dice de reforma agraria es cuando vienen de estas fechas, de 1879, de 1800 eh, y pues 71, por esas fechas andan. ¿Por qué? Porque surge esta reforma agraria que fue la que le otorgaron a muchas personas. Por eso lleva esto. Incluso cuando usted va al registro de la propiedad, le dicen de qué departamento y uno pone de Guatemala cuando es aquí de Guatemala. O pone de qué, de San Marcos, por decírselo de esa forma. El
pone esos nombres, pero también cuando le dicen a uno, bueno, ¿en dónde, en qué lugar está? Tiene que ver uno cuando dice que es de reforma agraria. También hay otro que dice de transformación agraria. Son cosas que son interesantes porque en el camino no las vamos a ir encontrando, ¿verdad? Ustedes como futuros abogados, ustedes van a ir al registro de la propiedad y van a pedir en algún momento alguna propiedad que sea de reforma agraria o de transformación agraria. Fíjense que yo tengo una que yo dije, ay, wow, dije cuando vi de reforma agraria. Y cuando, y miren, me disfruté ir a ver cada uno de esos porque como ahí hay mucha historia, ¿verdad? Porque ustedes saben que ahí están los libros y en esa historia, ¡ala, qué buenísimo ustedes! Bueno, ahora ya no se puede como tener los libros así como que como antes. Ahora todo es virtual, ¿verdad? Y ahora uno tiene que entrar y tiene que, pues, hablar con el operador y el operador le dice, ah, mire, sí hay y le cuesta tanto y le manda a imprimir a uno las fincas que uno quiere, ¿verdad? Pero antes no era así, antes estaban los libros, literales, eran unos librones gigantes, gigantes. Yo tuve la oportunidad de ver, de tener a la vista unos libros a que ni los aguantaba ustedes. Tenían que ser como tal vez entre dos personas que llevaran los libros, porque uno de mujer, sinceramente no aguanta. Entonces en esa oportunidad me dijeron, bueno, aquí está, y me pusieron como que fuera una Biblia, pero gigante, ¿verdad? Búsquelo usted. Y cuando empecé a buscar, decía, ¡la qué bonitas esas letras! Porque cuando ustedes van a ver esos libros, son unas letras tan bonitas, pero hay otras letras que ni se entienden ustedes. Pero son aquellas letras de carta, de aquellas muy bonitas, ¿verdad? Entonces, así están los libros de antes, de esa época de 1871, 73, por ahí. Entonces, pues yo les conté, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de ir a ver una de 1832, creo que era. Mm, Era de 1945 y de 1832. Fíjense, todavía tuve esa dicha. Y bueno, si ustedes van a ver, también la van a encontrar, ¿verdad? Porque como eso va a quedar ahí y seguirán ahí por la eternidad, ¿verdad? Entonces, lo único es que lo que sí no sé es que usted va a lograr ver esos libros, porque como le explico, ahora todo es virtual. El café tomaba un papel de primer orden en el país, así de 7.945 manzanas que aproximadamente habían sembradas de café. Esta superficie significa el 45% del total de tierras cultivadas de café en 1950, año en que inicia la reforma agraria 60 años después. Es decir, que la reforma agraria empezó, ¿qué? Bueno, el tema del día de hoy vamos a ponerle reforma agraria. Entonces, bueno, entonces 60 años después viene a tomar auge la reforma agraria. Lamentablemente, pues no tuvo el auge que se necesitaba en ese momento, pero en el año 1950 sí fue importante esto, ¿verdad? Angie indica que ya pueden pues, llenar su asistencia. Siguiente diapositiva, si fuera tan amable, gracias. Vamos a ver la reforma agraria, decreto 900, como consecuencia de la revolución de octubre de 1944.
Entonces, vamos a adelantar un poquito de de esta reforma y como consecuencia de la Revolución de 1944. La reforma agraria contextualizada en el régimen revolucionario entre 1944 y 1952. Durante este periodo trató de poner fin a la propiedad y a la relación social feudal en el campo, en un intento de llevar el país hacia un desarrollo capitalista a través de una política de industrialización, cuyo objetivo era realizar cambios en las relaciones propias y en las formas de explotación de la tierra. La ley de la reforma agraria, decreto 900, entró en vigor el 17 de junio de 1952. Tómenlo en cuenta, subrayenlo, porque esta es pregunta de examen. Eh, Otra vez, la ley de la reforma agraria, decreto 900, entró en vigor el 17 de junio de 1952. En la Dirección General de Estadísticas levantó un censo de población agropecuaria. La propiedad minifeudal destacaba su presencia en regiones más pobladas y más empobrecidas en el territorio nacional. El censo demostró relaciones feudales y semifeudales de producción agrícola, trabajo de servicio servil y esclavo. Su producto más importante en el comercio exterior era el café y el banano. Esto estamos hablando de la reforma agraria, decreto 900. Y siguiente, por favor. En esta época del decreto 900, lo que más se cultivaba era el café y el banano. Otro dato importante que reveló el censo fueron los intereses imperialistas norteamericanos que habían conformado una de las más grandes expresiones latifundistas en el país, con la Unit Fruit Company, asentada en el departamento de Izabán, y la otra agrícola de Guatemala, subsidiaria ubicada en Escuintla. Fíjense ustedes que eh, yo tenía un jefe hace algunos años y entonces él me decía, por algo era mi jefe, ¿verdad? Era antes de que yo me graduara, incluso antes de que fuera a examinarme para entrar a la universidad. Y él lo puedo decir porque él ya falleció, ¿verdad? Él, él se llamaba Ronnie John. Ronnie John venía de una descendencia cantonesa que se vino a radicar aquí en Guatemala en los años de 1960, más o menos, un aproximado, ¿verdad? De 1960. Y entonces a él vinieron y lo contrataron de la Unit Fruit Company y lo contrataron como un empleado común. Y ese empleado común fue pues escalando, ¿verdad? Y llegó a ser un directivo importante de la Unit Fruit Company. Ahí él empezó a ganar un dineral y él me lo contaba, ¿verdad? Que él ganaba un dineral a comparación de todas las demás personas. Él era el directivo que tenía más altos ingresos. Entonces, ¿y qué hacía? Le decía yo, ¿verdad? ¿Qué hacía usted para poder llegar a ganar tanto dinero, ¿verdad? Porque nunca me dijo qué era. Solo, disculpen, voy a pedir mi cargador.
Entonces, pues yo le decía qué era lo que él hacía para poderse ganar todo ese dinero. Y él decía hablar inglés, porque se había preparado para inglés, hablar cantonés, hablar francés. Todos los idiomas se los sabía ustedes, todos los idiomas. En Entonces, todos los idiomas se los sabía. Bueno, y aparte de todos los idiomas, pues, ¿qué más hace dentro de la empresa? Y dice que era hacer las negociaciones que se veían en el cultivo, que se veían en la tierra, el café, el banano y todo lo que ellos creían que eran importantes. Y miren, eso fue un hitazo, eso fue un hitazo para ellos, ¿verdad? Este señor disfrutaba mucho contándome, porque cuando yo lo conocí a él, ya era una persona mayor, ya tenía como sus 80 años, y yo apenas tenía como 20 años. Entonces él disfrutaba en contármelo. Muy buena gente. Siempre cuando él se dirigía a mí, me hablaba en inglés o me hablaba en cantonés o en coreano. ¿Creen ustedes que no entendía? No entendía nada ustedes. Es que cuando uno es joven, al menos yo era secretaria bilingüe, pero no lo ponía en práctica. Nunca puse en práctica mi forma de expresión, ni la hablaba ni nada. En cambio, él sí, siempre vivía hablando, ya sea en francés o en todos los idiomas que él sabe. ¿Cómo? Yo le preguntaba cómo sabía todos los idiomas, pues, o sea, era algo que ya él ya traía, como hay muchas personas que hoy en día existen, ¿verdad? Y que tienen que tienen esas habilidades o cualidades para poderse expresar. Entonces, así fue como él llegó. Siguiente, por favor. Objetivos del decreto 900 Ley de Reforma Agraria. ¿Cuáles eran esos objetivos? La ley de la reforma agraria o decreto 900 era liquidar las relaciones feudales de producción y pasar a la forma capitalista, preparando el paso para la industrialización del país. Esto viene como a hacer esos cambios de lo poquito, pues ya se está volviendo más grande y así pues ya se vuelve una industria. Número dos, desarrollo de la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Número tres, dotación de tierras a los campesinos desposeídos, proporcionado proporcionando asistencia técnica, ganado, fertilizantes en general. Eso era muy importante porque esta ley 900 venía y quería apoyar a mucha gente, ¿verdad? Y de hecho, pues sí lo logró, aunque no a todas, pero hizo algo. Inversión de nuevos capitalistas en la agricultura. Incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Estos eran los principales objetivos del decreto 900. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran los bienes afectados durante el decreto 900? Las fincas y tierras nacionales. Los campesinos las recibían como parcelas individuales, usufructo vitalicio, cooperativas agrícolas. Así recibían las fincas muchas veces y eso por supuesto no les beneficiaba, ¿verdad? Los latifundios feudales, la propiedad privada que no estuviera cultivada se expropiaba a favor de los campesinos o del Estado.
A eso se referían los latifundios feudales. Las tierras municipales. El presidente de la República estaba facultado para entregar tierras municipales a colectividades indígenas. O sea, ellos tenían el mando, le habían dado esa opción al presidente para que estas tierras municipales fueran dadas o estas tierras que estaban como en poder municipal fueran dadas a los indígenas colectivamente. Así que estos bienes fueron afectados en su momento. Por eso es que los mencionamos. El siguiente, por favor. Características del decreto 900 y la ley de reforma agraria. Se basa fundamentalmente en la realidad histórica, económica y social de Guatemala, con criterios concretos y objetivos, en el censo de una moderna ideología económica y política. Resulta dificultoso precisarlo por ser un rubro de una programación política integral para lograr el desarrollo. El objetivo primordial y específico del decreto 900. ¿Cuál era ese objetivo primordial? Era otorgar créditos para la producción agrícola a la pequeña economía campesina. Agricultores, propietarios, arrendatarios, destinados a completar la reforma agraria. Esa ayuda financiera por medio del Banco Nacional Agrario. Ese era su objetivo principal. Era venir y darle a la gente para que trabajara y para que esto se volviera mucho más grande. Entonces, teniendo los medios económicos para poder trabajar, venían y ellos salían beneficiados. Ese era un objetivo real y verdadero. Siguiente, por favor. Ya va siendo hora. Ya son las 18:49. Creo que lo vamos a dejar ahí. Como siempre, pues ustedes saben que yo les doy un poquito de tiempo para que vayan a estirarse, a tomar cafecito mientras empiezan su otra clase. Así que cuéntenme cómo les fue en el examen. Muy Muy bien, bien, licenciada. licenciada. Bacra. Muy bien. Bien, Los, licenciada, gracias. Excelente, licenciada. lo sé. Bien, gracias. Muy bien, licenciada. A ver, Nelson, por qué le fue mal? Porque solo 25 puntos saqué, licenciada. Te hacen falta 5. Nada más. Sí, Bueno, porque sí, yo tiene razón. pensaba que iba a sacar mis 30, pero bueno. Tal vez fue porque no me contestó la última serie. Hay algunos que no me Bien, contestaron licenciada, se la con el contesté y hasta fundamento. con fundamento legal. Y a ver, ¿cuál era el fundamento legal? Ay, jole, se me fue de las 2 preguntas. Yo pienso que debe haber sido eso, ¿ya? Bájele 10 puntos, dice. A él, porque no estudia, solo jugando vive. Ay, pero la verdad me siento muy satisfecha porque les fue muy bien. Y cuéntenme cómo les fue en laboral. Ahí sí re mal, licenciada. Ahí sí, ¿para Coincido, qué? licenciada, coincido, mal. Re mal. Muchas preguntas que venían que muy rebuscadas por el licenciado en su libro. Es que la verdad, había una pregunta que decía, ¿quién fue el país que primero traficó a las personas africanas? Y Ah, yo empecé a ver entre sus respuestas y yo no vi a Inglaterra, yo puse ninguna de los que están Yo creo ahí. que era Alemania.
Era No, Holanda. compañera, era Holanda. Era Holanda. Holanda, Un sí pedacito pues. tan chiquito del libro. España, dicen otros. España, sí, lo confundí con Alemania, nada que ver. Era Holanda. México. Ah, la gran ustedes. Qué difícil, la verdad. Difícil. Pero miren, siguen esforzándose porque al menos conmigo están excelentes. Si algunos pues conmigo sacaron una baja nota, no fue una gran, un poquito lo que sacaron, no, fue más o menos, ¿verdad? Entonces sigan esforzándose. ¿Ya terminaron los exámenes o falta todavía? No, ya terminaron, licenciada, el viernes fue el último. El último. Y ahorita vienen los otros, ¿verdad? No. Qué rápido pasa el tiempo, ustedes, rapidísimo. Pero bueno, ahí sí que hay que seguirnos Ay, esforzando. no, licenciada, déjenos respirar un poquito. Está bien, me parece. Que tengan buenas noches a todos. Los veo el viernes si Dios así lo permite. Gracias, licenciada. Hasta Muchas pronto. gracias, licenciada. Feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche.